Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro seminario permanente por una nueva policía. Nos encontramos en esta ocasión con la profesora Silvina Ribota. Ella pertenece al Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Es licenciada en Derecho y Trabajo Social por la Universidad de Córdoba. Doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenida, profesora Ribota, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Nada, muchas gracias a ti, Felipe, y a toda la gente que ha pensado que yo podría aportar algo a esta discusión tan fantástica, tan prometedora. Discutir por una nueva policía en un Estado democrático es una de las tareas más nobles que se puede hacer para fortalecer la democracia. Así que nada, yo estoy encantada y en la medida en que humildemente pueda aportar lo que he venido trabajando durante mis años bueno, tú decías que yo estudié en Argentina y hace 21 años casi que estoy en España, en un instituto de derechos humanos, trabajando temas vinculados a todos de los que vamos a hablar hoy, o sea que yo encantada de estar aquí y de poder colaborar. Muchas gracias, profesora Ribota, de nuevo por su tan amable disposición. Y entonces, entrando en materia y aprovechando los énfasis que le ha dado a su presentación, su filiación académica, ¿por qué no lo hacemos intencionadamente a partir de la idea de, en el marco de derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo, la configuración de un derecho a la seguridad? Es decir, si estamos hablando de policía y si estamos hablando de algunos de los roles que tradicionalmente se le tienden a otorgar, ¿cree usted que existe un derecho a la seguridad? Estamos hablando de seguridad pública, estamos hablando de seguridad ciudadana. Y si fuese así, ¿cómo podría este articularse de modo que precisamente la lógica de los derechos humanos, derechos fundamentales, fuera garantizado en términos, entre otras cosas, equitativo? Bueno, es una maravillosa pregunta para comenzar. Por un lado, primero creo que desde el marco de los derechos humanos y la culpa, digamos, la responsabilidad la tiene el marco teórico, ideológico desde el que hemos forjado los derechos humanos, que un poco estaría en esta idea desde la Ilustración hasta la actualidad, que es de donde podemos encontrar como conceptos comunes que nos expliquen qué significa Estado, qué significa libertad, qué significa derecho y qué significa seguridad. Hemos parcializado demasiado los derechos y los hemos ido metiendo como en cajones completamente separados. Ahora vamos a hablar de derechos individuales, vamos a hablar de derechos políticos, vamos a hablar de derechos sociales, pero no solo ahí quedó nuestra disección del sistema jurídico, sino que encima también fuimos dentro, y dentro de los derechos políticos diferenciamos dentro de los derechos sociales y dentro de los derechos individuales, y en realidad esa disección ha hecho o ha cometido lo que yo suelo llamar un fallo antropológico en términos jurídicos, porque parece que ha diseccionado a las personas y como si las personas fuéramos solo por un lado quien va a pedir salud y luego por otro lado otro humano, pero que soy yo mismo en otra corporeidad antropológica, pido el voto, y todas estas cosas han hecho que esa parcialidad con la que vemos el derecho ha perdido de vista al sujeto, al humano que vive en una sociedad y que tiene que desarrollarse en esa sociedad y que es el eje de esa sociedad. Que el derecho, el Estado, los gobernantes y como una derivación de eso, la policía o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cumplen una función alrededor del humano colectivo, del humano que es un ente colectivo, que es la sociedad que vive en un determinado escenario. La seguridad, para ir directo a tu pregunta, cuando nos hablan del derecho a la seguridad, parece que solo miramos a la seguridad del Estado, a la seguridad como ente que está fiscalizado en el policía o el carabinero o el guardia civil o en el militar, el ejército, la seguridad de fronteras, pero olvidamos que la seguridad
debería mirar primero a que el ciudadano, la ciudadana, el que habita, la que habita un determinado escenario, se sienta seguro. La seguridad no pasa por cómo defendemos la frontera o cómo defendemos una casa de gobierno. La seguridad por la que todas las fuerzas y cuerpos de un Estado que tienen la legitimidad del uso de la violencia deberían mirar y tener delante como un objetivo inmediato es la seguridad física, la seguridad psicológica, la seguridad moral del desarrollo de los planes de vida de las personas que habitan ese territorio. Esa es la seguridad. Y precisamente ese concepto de seguridad es el que no se tiene en cuenta cuando se habla de la idea de seguridad. Generalmente se habla de seguridad alienando a eso que el ciudadano, ciudadana, el humano necesita para sentirse seguro. Cuando hablamos de seguridad, tenemos que hablar de comida. Tenemos que hablar de tener el estómago lleno. Tengo que hablar de tener una escuela, de tener luz, agua potable, servicios sanitarios, salubridad y también una estructura política, social y económica que me permita el desarrollo de mis capacidades. Tener trabajo, ir a trabajar en un medio de transporte que me lo permita, que sea ecológicamente sostenible, que sentirme seguro en mi individualidad y en mi diversidad, sentirme seguro independientemente del sexo o género que tengo o que escojo tener, de la identidad cultural, de la lengua que hablo, de la profesión o de la religión que escojo tener. Esa es la idea del derecho o de la idea del derecho a la seguridad. Y si lo planteamos así, un derecho a la seguridad, estamos viendo que de esta manera en que te lo estoy contando, la seguridad ya pasa a ser transversal en el sistema jurídico y pasa a ser un ente que vincula porque me vincula. Y la seguridad ya no es la que hace el policía. El policía o la policía es solo una persona que tiene un trabajo y que el trabajo consiste en mantener el orden cuando alguien ha infringido una norma, pero también las policías y los policías tienen trabajos vinculados a la seguridad habitacional en algunos sectores, a la circulación, al tráfico, a un montón de... Pero como ese señor, señora, trabaja de eso, otros trabajan vinculando a la idea de seguridad desde otros aspectos. Los médicos, los maestros, las maestras, los y las jueces, juezas, los gobernantes, cada uno de los... Por eso que la idea que yo planteo de seguridad es una idea diferente a como se suele plantear. Y en ese concepto de seguridad no hay una tensión con la libertad. Al contrario, en esa idea de seguridad hay una retroalimentación de la libertad, porque las personas estamos seguras cuando podemos de manera estable y sostenible desarrollar nuestras capacidades humanas básicas. Y para eso necesitamos sentirnos y estar y ser realmente libres e iguales. Y por lo tanto, esa idea de seguridad le da un poco la vuelta a ese escenario que estamos generalmente en el imaginario hablando cuando hablamos de seguridad. No sé si era lo que me estabas preguntando, pero yo es lo que contesto cuando me hablan de seguridad. Sirve como preámbulo para nuestra conversación muy pertinente y oportuno, teniendo en cuenta que la verdad es que en el tiempo reciente en Chile, el tema de la seguridad ha tenido probablemente justamente esa deriva. Hemos tenido una crisis de seguridad desde una perspectiva muy convencional, ¿cierto? Con los antecedentes que probablemente usted maneja acerca de violaciones a los derechos humanos, ¿cierto? En un contexto de protesta social que ha involucrado agentes de seguridad, agentes tradicionalmente asociados a la provisión de seguridad que se han convertido en fuente de inseguridad. Sin embargo, el contexto de pandemia ha puesto sobre la mesa la evidencia trágica de otras inseguridades. La inseguridad precisamente sanitaria, la inseguridad laboral, la inseguridad habitacional, la inseguridad alimentaria, en fin. Y entonces la visión de la seguridad justamente se ha complejizado en el sentido que
que usted lo indicaba en su primera respuesta. Ahora, trayendo el punto al más acotado espacio de discusión sobre la policía y no circunscribiéndonos al conflicto en nuestro país, es un hecho que hay problemas con la policía en muchos países y se puede constatar la paradoja de lo que yo decía hace un minuto atrás, de que la policía pudiera transformarse o convertirse más en una fuente o foco de inseguridad que en la garantía del respeto a la ley o el restablecimiento del orden. ¿Cómo enfrentamos esa situación desde el punto de vista de los derechos humanos y también desde el punto de vista de la importancia que le cabe, de algún modo, a la vigencia de los derechos humanos el tener, por así decirlo, un entorno de orden, que es aquello a lo cual muchos le dan un valor supremo, incluso preeminente, a otros derechos y garantías individuales? Hay aquí muchos temas que saltan. Primero, la idea de que, por supuesto, la situación en Chile, cada país tiene sus particularidades debido a sus procesos históricos, sociales, políticos, y no podemos extrapolar todas las conclusiones, pero sí que hay algunas conclusiones que no solo las podemos utilizar transfronterizamente, sino que nos sirven también de marco comparativo. La historia de Chile, la historia de la cruenta dictadura chilena, no está al margen. Las cruentas dictaduras que viven los países dejan no solo unas heridas sangrantes, dejan unas huellas muy profundas en cómo comprendemos la idea de orden y cómo comprendemos la idea de seguridad, y muy relevante, cómo comprendemos la labor de las fuerzas de seguridad de una manera que bien podría ser deshumanizada en relación al elemento esencial que es la protección de las personas en un determinado marco territorial. Si pensamos cuál es la función esencial de un policía, o le voy a llamar policía para poner un nombre a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, alguien que ostenta la legitimidad de la violencia armada en un Estado. Esas personas, el trabajo de esas personas es la protección y el cuidado de las personas que habitan un determinado territorio. Por eso, cuando sufrimos algún delito, pero también cuando tenemos un problema, acudimos a la policía como institución es el que protege a las personas que sufren un altercado, se ha perdido un miembro de la familia, alguien no ha vuelto a casa, voy a la policía para que lo busque, tengo un problema, he sufrido un delito, voy a la policía porque busco el cobijo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Cuál es el proceso psicológico en el cual ese sujeto que está para proteger y que el día previo puedo ir a una comisaría y decirle que he perdido el documento y me hace amablemente una denuncia de la pérdida del documento, en qué momento ese sujeto transforma, transforma al humano que tiene delante y hace que ese humano que tiene delante deja de ser el objeto de su protección para pasar a tener casi un tratamiento de enemigo. Recuerden algunas de las declaraciones de políticos muy relevantes chilenos utilizando la palabra enemigo para referirse a ese que estaba delante. Pero curiosamente, y no curiosamente, si lo vemos en Chile y vemos cuáles han sido los procesos históricos del Estado chileno y cuál ha sido una de las consecuencias muy relevantes de la instauración de la dictadura de Pinochet en Chile y en América Latina y su impacto en el resto del mundo, que fueron las políticas de neoliberalización, que se instauraron a partir de un modelo dictatorial, a partir de un modelo de utilización de la fuerza. Porque eso no, a mí no me parece casual, sino que me parece causal. Me parece que hay una relación de causa-efecto entre cómo se utiliza la idea de orden y la idea de seguridad para seguir manteniendo un statu quo de modelo económico. Cómo el policía, la policía, fuerzas
y Cuerpo de Seguridad del Estado actúa como un ente de aseguramiento de un modelo de organizar económicamente la sociedad que es el modelo capitalista, en sus múltiples variaciones que hemos experimentado casi desde la Ilustración hasta la actualidad. Si cambiamos del modelo feudal a otro modelo en el que se va configurando un modelo capitalista, hasta la actualidad y a este modelo que es actual, nuestro, pandémico, que algunos claramente catalogan como de capitalismo salvaje. En ese camino, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han jugado un rol de legitimación del modelo económico muy claro, porque no adrede esa ruptura del humano que tengo que proteger al humano que se configura en alguien a que tengo que aniquilar o golpear, esas imágenes de manifestaciones en todo el mundo, de esos policías, aquí aparte, por ejemplo en España se llaman antidisturbios, o sea, un nombre también muy, muy peculiar, porque no ponemos tampoco casualmente las palabras. Ese policía armado casi para ir a la guerra, porque está completamente protegido, reaccionando ¿cuándo y cómo? ¿Cuándo vemos la más cruenta expresión de violencia frente a la ciudadanía? La vemos precisamente, y a lo largo comparativamente en el mundo, en el marco de manifestaciones democráticas, en el marco de humanos, ciudadanas, ciudadanos, que se manifiestan por distintos pedidos, derechos sociales, económicos, derechos políticos, por las reivindicaciones que sean. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que deberían proteger un derecho transversal básico de las democracias, que es la libertad de opinión y la libertad de manifestación, encauzar ese hecho para que la ciudadanía pueda expresar su disenso, su malestar, reclamar ante los gobernantes, que son los que reciben el sueldo que le paga el que se está manifestando. Y porque en esa tergiversación, en esa deshumanización, lo que vemos es de repente el dueño, la dueña, que es el que está en la calle manifestándose, porque es el que con su esfuerzo paga el salario al policía, pero también al presidente o presidenta, el que es el primero, el soberano, el que está ejerciendo un derecho claramente meridiano de la democracia, que es la manifestación, de repente se transforma en el imaginario de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado en alguien que hay que callar, eliminar, golpear, y le tratamos con armas, con gases lacrimógenos, le rociamos con gases tóxicos, le golpeamos, le tratamos como marcianos, como una invasión que viene a destruir y a quedarse con lo nuestro. Y en esos gestos de violencia nos sorprende algunos tipos de violencia, de respuesta violenta. Entonces se comienzan a asimilar por ejemplo, quemar un contenedor o, bueno, como se diga en Chile, donde se deposita la basura, o romper un vidrio, o romper un escaparate, o atentar contra bienes, se homologa y se pone al mismo nivel de un policía o una policía utilizando un arma para matar, para violar, para golpear, para quitar ojos, para dañar la integridad, y no solo las libertades, la integridad física, que era el primer derecho que en la reivindicación ilustrada lo hablamos como sagrado, la integridad física humana. Y sin embargo, en un entorno de manifestación democrática que es el ágora más sagrada en una democracia, la calle, el lugar en el que la gente tiene y debe salir para manifestar su agravio, su enojo, su reivindicación, su necesidad, para poder dialogar de tú a tú con el que está gobernando o la que está gobernando, de repente eso se transforma en un campo de batalla. ¿Cuál es la explicación psicológica para que eso suceda en la mente de las personas? Me lo he preguntado y lo he leído muchísimo.
a mí me sorprende que el policía que está ahí, de repente rompa esa estructura mental y ataque al que tiene que defender. La explicación política y económica la tengo muy clara. Claramente hay un proceso de legitimación de un modelo democrático, de un modelo económico. Y por eso precisamente no se emplea la misma violencia, ni las mismas armas, ni la misma fuerza, según quién se esté manifestando, según para qué nos estemos manifestando y qué es lo que estamos pidiendo. Precisamente aquellas manifestaciones que más son, que más interpelan al modelo económico imperante, son aquellas que son golpeadas con mayor fuerza, son aquellas que pretenden ser acalladas con mayor virulencia. Hay algo que lo quería comentar, hay un agravante del Código Penal chileno que a mí siempre me había parecido muy sugerente, y ahora lo volví a leer a raíz de la invitación que Felipe me hacía para hablar de la tortura y los malos tratos y la nueva forma, la nueva policía democrática. Es el agravante creo que es del 150C, cuando habla de tortura y dice que el agravante va a ser si la persona, la víctima, está bajo su cuidado, custodia o control. Y yo siempre me he preguntado, cuando alguna vez hace mucho alguien me había comentado este agravante, es que hay algún momento en el que los ciudadanos, las ciudadanas, los que habitamos un determinado estado, es que hay algún momento en el que no estamos bajo el cuidado y custodia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.